Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro del Café Bíblico que está cediendo el espacio, que está cediendo su día y horario para la comunidad de Roaj también, y creo que son otras personas que también han recibido la invitación para participar de este mes de la Biblia, que pensamos hacerlo distinto, juntarnos las comunidades bíblicas, formativas bíblicas que tenemos, estamos haciendo desde Junín. Y en este mes de la Biblia que están invitados dos teólogos biblistas, que bueno, desde su experiencia, desde su saber, desde también su pasión por la palabra, nos van a acompañar en este transitar, ¿no? Ahora voy a dejar a Luis, que tiene ya el honor más que nada de presentarlo. Así que Luis, presentanos a Pablo. Gracias, Juanjo. Lo estoy presentando también en nombre de Adriana, que es la que coordina estos espacios de formación bíblica, que no puede estar al menos todo el tiempo porque tiene clase en el profesorado. Con Pablo nos conocemos hace mucho tiempo. Le pedimos un currículum y él no lo envió porque tiene razón. Él decía, son muy aburridos los currículums, porque es una lista de cosas, ¿no? Que parece que a veces están para darnos corte. El año pasado, Pablo, fue el año pasado, hace 2 años, estuviste con nosotros, con los catequistas marianistas. El año pasado. Y te presentaste a vos mismo, de una manera muy linda, lo que nos contaste de vos, e incluso que terminaba con alguna cosa que escribiste. Yo lo que quiero decir de Pablo es que, bueno, ahora está, hace honor a la barba blanca, está jubilado hace poquito. Trabajó con las hermanas cabrinianas toda la vida. Allí tiene esa relación muy larga con Adriana, con quien además estudió Biblia en su momento, la licenciatura en Biblia. Y es un enamorado de la Biblia. ¿Qué cosa más importante se puede decir que es? Y además creo que tiene una característica muy linda que, no sé si se te despertó esta vez últimamente, yo no la conocía, Pablo, el ser poeta, el versear, ¿no es cierto? El poder decir cosas profundas en un lenguaje no tan racional, sino más bien poético, ¿no? Porque las cosas más profundas se dicen con esos lenguajes, ¿no? No entran en conceptos claros y precisos, ¿no? Así que también eso es una cosa, una beta muy hermosa tuya, que yo también he descubierto hace poco, y también la quiero compartir con todos, ¿no? Seguramente algo de esto nos digas vos hoy, o al menos hasta en tu estilo y en tu pasión para comunicar, se nota un poco esto de la poesía. Bueno, con ustedes Pablo, él se va a presentar, yo los dejo con él, me callo la boca y comenzamos la reunión. Si quieren mutear los micrófonos mejor, ¿no? Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada. Un placer estar acá. Si bien a muchos de ustedes no los conozco, el cariño que me une a Adriana, a Luis, hace que este lugar sea un lugar cómodo para mí, ¿no? Que me sienta como en casa. No pensaba empezar por acá, pero por lo que dice Luis, Adriana me pidió que les cuente un poquitito mi experiencia con la palabra. Luis recién dijo que estoy como enamorado de la palabra, y tiene razón. ¿Qué quieren que les diga? Es así, ¿no? Yo soy un converso tardío, recién a los 16 años me acerqué a la fe, de chico nunca, y a los 16 años me regalaron una Biblia, la Biblia latinoamericana. Yo no sabía nada de nada, porque yo ni siquiera sabía el Padre Nuestro a los 16 años, digo como para que dimensionen, ¿no? Que uno dice, bueno, sí, está bien, no sabes nada de teología. No, ni el Padre Nuestro sabía. Y me regalaron la Biblia, una chica me regaló la Biblia, y ahí empezó una historia que no terminó nunca más y sigue hasta el día de hoy, ¿no? Yo ingresé al seminario, hice todo el seminario, pero no me ordené de sacerdote. Y en el primer año acá, por lo menos acá en Buenos Aires, es un año muy monacal, es un año como sí, como si fuera una congregación monástica, ¿no? El modo de vida, digo, ¿no? Y me acuerdo que ese año, 1979, me propuse
dije, no me voy a distraer. Tuve 2 lecturas, nada más, digo nada más, nada menos, ¿no? Me dediqué a leer la Biblia, la leí entera, la leí potentemente, todas las subrayadas que hay en mi Biblia de Jerusalén vienen de ese año, la mayoría, y la otra lectura eran los ejercicios espirituales de Carlo de Foucault. Carlo de Foucault, un recientemente canonizado por Francisco. Quien no lo conoce es muy parecido a Luis, bueno, o al revés, o Luis es muy parecido a Carlos de Foucault. la foto es idéntica. Bueno, y de ahí listo, de ahí no paré nunca más, De hecho, mi especialidad dentro del universo grande de la teología fue y sigue siendo la Biblia, y hoy sigo por ese camino. Bueno, eso. Para mí la Biblia es el lugar donde encuentro la expresión de la fe, sí, tal cual. Es el lugar más auténtico que tengo, donde apoyar los pies. Sí, sin ningún lugar a dudas. Bueno, listo, vamos a lo nuestro, porque después si hay que aclarar algo más, lo aclararemos después. Pero no me quiero quedar sin tiempo. ¿Leyeron el libro de Jonás? Cortito, es un librito, ¿sí? Vieron que muchas veces cuando hay curso de Biblia o esas cosas, nos las pasamos, digo, yo también, levanto la mano, nos las pasamos hablando de la Biblia. Introducción, y hablamos, y la Biblia, pobrecita, está ahí al lado, y no, por ahí citábamos algún versículo, qué sé yo, qué te bueno. Dado que el libro de Jonás nos permite esto, hoy vamos a leer juntos el libro de Jonás mientras lo vamos a analizar. Pero lo vamos a leer entero. La palabra de Dios va a tener el protagonismo principal y no lo que digamos acerca de la palabra. ¿Se fijaron que el libro de Jonás está dividido en 2 partes? Bueno, quien no lo leyó, le cuento. Está dividido en 2 partes, pero clarísimamente expresadas. Ustedes saben que en la Biblia, esto vale para todos los libros, la Biblia no se escribió como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, con subtítulos, capítulos, no. Derecho, todos los renglones corridos, bueno, en hebreo para el otro lado, pero aún en el Nuevo Testamento. Entonces, hay que atender muy especialmente a las indicaciones redaccionales que nos dan los autores, porque justamente como ellos no tenían todos esos recursos que tenemos nosotros hoy, de negrita, cursiva, subrayado, recuadrito, tabulación, etcétera, no tenían nada de eso, se la tenían que arreglar de otra manera para decirle al lector dónde empezaban, dónde terminaban las unidades literarias. Entonces, hay que atender con mucho cuidado a cuando el autor repite alguna frase, cuando el autor repite alguna palabra, porque ahí está indicando por dónde hay que ir caminando el texto a la hora de ser leído, más cuando lo analizamos como lo vamos a analizar hoy, que es un análisis completo del texto. Pues nosotros en la liturgia leemos la Biblia, pero de una manera, no estoy diciendo que nada malo, digo, es una forma nada más. La leemos tan fragmentariamente y que a veces perdemos la dimensión del conjunto, ¿no? Que normalmente tiene una riqueza eso que, bueno, todo no se puede, más vale. Bueno, le decía, entonces, está dividido en 2 partes, claramente expresadas por el autor. La primera parte corresponde a los capítulos 1 y 2, y la segunda parte corresponde a los capítulos 3 y 4. De hecho, concretamente, el versículo 1 del capítulo 1 arranca con las mismas palabras con que va a arrancar la segunda parte, que es el versículo 1 del capítulo 3. En estas dos partes, el autor estableció 3 escenas en cada una de esas partes. Y esas escenas, a su vez, están en paralelo. Si tienen el texto delante, vayan
vayan mirando rápidamente, todavía no leyendo, mirando rápidamente. En la primera parte, en los 3 primeros versículos, es el envío que hace Dios a Jonás. Ese mismo envío se va a repetir en el capítulo 3, otra vez en los 3 primeros versículos, versículos 1 al 3. Vuelvo a la primera parte. En la primera parte, después del envío, viene una escena que va del versículo 4 al versículo 16 del capítulo 1, en donde, en esa escena, ya la vamos a ver enseguida, aparecen los paganos. Y hay una relación entre Dios tácitamente, pero fundamentalmente aparecen los paganos como protagonistas, además de Jonás. Si nos vamos a la segunda parte, lo mismo. En el capítulo 3, versículo 4 al 10, nos vamos a encontrar con otra escena completamente distinta, pero el tema es el mismo. Protagonismo de los paganos y en relación con Dios siempre. Vuelvo a la primera parte. La última, la tercera y última escena de la primera parte, la tenemos en el capítulo 2, versículos 1 al 11, donde se da una relación más íntima entre Dios y Jonás, nada más. Del mismo modo, en la segunda parte, la tercera y última escena corresponde al capítulo 4, versículo 1 al 11, donde se vuelve a dar una escena con la relación íntima entre Jonás y Dios. Esto es una maravilla. Cuando uno logra captar esto, decís, pero el autor trabajó en la redacción de este texto. No es una historia que se le vino así. No. Acá hay mucho trabajo literario y es interesantísimo sacarlo a luz, ¿no? Y verlo con claridad, iluminarlo. El personaje principal, sin ningún lugar a dudas, del libro de Jonás, del principio al fin, es Dios. Sin ningún lugar a dudas. Vamos a leer. Voy a leer los 3 primeros versículos del libro y después lo vamos analizando cada uno. Así arranca el libro. La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bueno, a ver, empecemos por el principio. Como el versículo 1, así comienzan las historias bíblicas, especialmente las referidas a la misión de los profetas. Si ustedes se fijan, después, si quieren tomar nota de las citas que voy dando para después cuando tengan un rato. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 1, la misión de Elías, el llamado Elías comienza de la misma manera. El libro del profeta Oseas, lo mismo. Joel, lo mismo. Sofonías, Ageo, Zacarías, todos esos libros, capítulo 1, versículo 1, dice exactamente lo mismo que acá. ¿Qué significa Jonás? ¿De dónde viene Jonás? Y qué sé yo, a ver, en realidad Jonás significa paloma. ¿Y esto qué? ¿Nos da alguna pista? ¿Nos da alguna pauta? Y no tengo mucha idea, Lo único que les puedo decir, ¿saben qué es? ¿Dónde aparece nombrado qué de esa manera? Para ver si hay algo que tiene que ver con nuestro libro. En todo caso lo sacaremos juntos. En el profeta Oseas, capítulo 7, versículo 11, se lo llama a Israel de esta manera. A Oseas le gustaba nombrar a Israel como Efraín, en realidad, que era una de las tribus, ¿no? Entonces, por eso el texto dice así. Estoy leyendo Oseas 7:11. Efraín es como una paloma ingenua, falta de discernimiento. Apelan a Egipto, se van hacia Siria, como diciendo, son noveletas, ¿sí? Y a mí me dejan de lado, aparte, ¿no? Podría ser que se estuviera refiriendo a esto, que Jonás estuviera representando a Israel. Y de hecho ya lo vamos a ver, es una pista muy interesante y que se puede probar muy fácilmente. Pero hay otra cosa que también es interesante.
Nínive era el principal santuario de la diosa Ishtar, famosa diosa Ishtar, cuyo animal sagrado era ni más ni menos que una paloma. Entonces acá tenemos dos puntas. O la expresión del nombre de Jonás está apuntando al predicador o al predicado, al que tenía que recibir el anuncio. Cualquiera de las dos nos sirve. ¿Aparece Jonás en la Biblia? Sí, aparece Jonás en la Biblia. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. A ver, antes de leerles el versículo tengo que hacer un poquito de aclaración de contexto, que además nos viene bien, que además nos viene muy bien. Ustedes saben que cuando se conformó el pueblo de Israel, después del éxodo, la instalación en la tierra prometida, etcétera, 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 si tuviéramos que decir honestamente cuándo Israel comienza a ser pueblo, que nosotros siempre lo llamamos el pueblo de Israel, pero de verdad pueblo en el sentido, al menos en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Con una estructura de gobierno, con una estructura social, con un territorio, etcétera, etcétera, una soberanía, recién en la época de la monarquía fue eso. Para hablar en números redondos, alrededor del año 1000, ¿sí? Con David. David fue el que logró unificar todas las tribus, armando con eso un reino. Perfecto. Ese reino se mantuvo unido durante el periodo de David y durante el periodo de Salomón. Cuando muere Salomón, el rey que correspondía sucederlo, al Roboam, fue un rey un poco inhábil, vamos a llamarle así, para simplificar, no tenemos tiempo de contar la historia, pero el tema es que la mayoría de las tribus no lo reconoció como rey, a pesar de que era de la descendencia de David. Y por eso es que ahí se provoca un cisma en Israel, en donde a partir de ese momento vamos a tener en el norte a lo que se llama Israel y en el sur lo que se va a llamar Judá. Bueno, en el norte había que nombrar un rey, obviamente, porque no se podía seguir dependiendo del sur si queremos independizarnos. Me estoy poniendo con la camiseta del Reino del Norte, ¿no? Bueno, ahí apareció Jeroboam. Entonces, refiriéndose a Jeroboam, el texto dice, segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra que había dicho el Señor, el Dios de Israel, por medio de su servidor, el profeta Jonás, hijo de Amitai, como el de nuestro libro. Que nuestro libro esté hablando del mismo, y ya ahí vamos a tener que poner un gran interrogante, y a lo mejor la lectura del libro nos dirá alguna pista, nos dirá alguna pauta sobre esto. Ya veremos. Por ahora digamos que el Jonás que aparece en la Biblia es este, el que se menciona en aquella época de Jeroboam. Estamos hablando entre el 900, 850 antes de Cristo. Es difícil que nos coincidan los números, pero bueno, yo doy la información, ustedes irán viendo. La referencia a si es que se le puso el nombre de un profeta de otra época, es absolutamente irónica si llega a ser así. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un profeta nacionalista del siglo VIII enviado a Nínive. ¿Quién es Nínive? Nínive es ni más ni menos que la capital de Asiria. Ahora lo vamos a ver bien, ¿no? Cuando aparezca la que destruyó el reino del norte. Entonces, ahí la cosa se pone más linda. Sigamos avanzando. Vamos al versículo 2. El envío de la misión de Jonás se parece mucho al envío de Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 9. Miren lo que dice. Entonces, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí para. Evidentemente, acá hay una influencia de vocabulario. A ver, pero acá está pasando algo inédito. Primero, es la primera vez que un profeta es enviado a una ciudad pagana para una misión religiosa. En la Biblia los profetas son enviados a Israel. Empecemos por ahí.
Además, como les decía recién, Nínive era el símbolo del pecado y la violencia. ¿Vieron que dice? Su maldad ha llegado hasta mí. ¿Dónde aparece una expresión similar? ¿Saben dónde aparece esta misma expresión? En Génesis 18, 20, 21. ¿Y de qué habla Génesis 18, 20, 21? Ni más ni menos que de Sodoma y Gomorra. El prototipo bíblico del pecado, destruido por Dios. Escuchen lo que dice, Génesis 18, 20, 21. Luego el Señor añadió, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Es la misma idea, es la misma idea. Bueno. ¿Y qué pasa? Versículo 3. Insólito. Jonás no toma en cuenta la palabra de Dios. No le hace caso. Pero esto es insólito bajo todo punto de vista. Ningún profeta había hecho esto. Sí, es común que los profetas pongan peros, por supuesto. Muchas veces se sienten indignos de la misión a la que Dios los envía. Moisés, en el libro del Éxodo, capítulo 3, le dice, y si me preguntan quién me envía, ¿verdad? Tomá, andá, soy Yahvé, pero yo no sé hablar. Tomá, te pongo a Aarón al lado para que hable por vos. Le va solucionando todos los problemas. Con Jeremías pasa lo mismo. Yo, que apenas soy un muchacho, güey, andá, pondré mis palabras en tu boca, para. Isaías lo mismo. Yo, un hombre de labios impuros. Pero los tipos terminan haciendo lo que Dios les manda. Este no. Este se va. Y miren, estas imágenes son fantásticas. La maldad de Nínive sube hasta Dios. Y Jonás, ¿qué hace? Baja a Jope al barco. Dice así el texto, bajó a Jope. Dice, y vamos a ver enseguida que seguirá bajando hasta la bodega. En el versículo 5 va a decir, descendió a la bodega. O sea, el tipo cada vez va más abajo. El clamor va cada vez más arriba y Jonás va cada vez más abajo. Esto es magnífico. Y dice, esto, lejos de la presencia del Señor. A ver, quedémonos un cachito acá porque esto es clave. Se repite 2 veces en el versículo 3. En el mismo versículo, chiquitito así como es, 2 veces, lejos de la presencia del Señor. También, además, va a aparecer de vuelta en el versículo 10. Puede atribuirse a una idea muy corriente en el Próximo Oriente, que se creía que la presencia de Dios estaba circunscrita a los límites del territorio en que habitaban los fieles de ese lugar. ¿Sí? Podríamos dejarlo acá, pero no. Es una expresión también la opuesta, el estar delante de Dios es la expresión que caracteriza la actitud de los profetas en la Biblia. Entonces sería lo contrario de lo que hace un profeta. Mucho más interesante. Pero tengo una mejor que me la reservé para el final. ¿Saben dónde aparece exactamente la misma expresión? Y de la misma manera, 2 veces en el mismo relato, Génesis 4. ¿Qué hay en Génesis 4? La historia de Caín y Abel, el mito de Caín y Abel. ¿Se acuerdan, no? Caín y Abel supuestamente eran los hijos de Adán y Eva, presentan los dos a Dios sus ofrendas, y Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y no ve con agrado la de Caín. Y el otro le agarra una moto tremenda y recaliente, le dice, vamos al campo, y va y lo mata. Y Dios le dice, che, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde, ¿qué sé yo? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? No tengo la menor idea. Y Dios le dice, nene, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y entonces, y lo echa. Bueno, en ese contexto, en el versículo 14 del capítulo 4 del libro de Génesis dice, hoy me arrojas lejos del suelo fértil, yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. Y 2 versículos más adelante, en el versículo 16, dice, luego Caín
se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. Este lo vamos a retomar incluso. Bueno, es en el único lugar donde aparece otra vez esto. Y los paralelos no terminan acá, ¿eh? Dios le pide a Caín razones de su enojo, igual que se lo va a pedir a Jonás en el capítulo 4. En Génesis 4:6 el Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Ya vamos a ver en el capítulo 4, quienes lo hayan leído ya saben lo que le pregunta Dios a Jonás. Lo mismo. Caín abandona el suelo fértil, lo mismo que Jonás abandona su país. Jonás es como Caín, un rebelde enojado con Dios que quiere la muerte de su hermano. En el caso de Caín, Abel. En el caso de Jonás, Nínive. Porque desde la perspectiva de Dios, los habitantes de Nínive son hermanos de Jonás. Él los considera enemigos y despreciables. Dios no. Insisto, quien haya leído el libro completo sabe de qué estoy hablando. Es lo mismo, es lo mismo. Sin embargo, sobre los dos reposa la mano protectora de Dios. De hecho, Dios lo marca con una señal para que no me lo maten a Caín, y a Jonás lo va a cuidar hasta el final, hasta el final. Nunca se desentiende Dios de Jonás, por más que rechace su actitud, ¿no? Como Caín, Jonás huye de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia Tarsis. ¿Se fijaron que la palabra Tarsis aparece 3 veces, nombrada otra vez en el mismo versículo 3, así chiquitito como es, 2 veces la presencia del Señor y 3 veces la palabra Tarsis? Bueno, tal vez sea la ciudad de Tartesos, o se refiera, mejor dicho, a la ciudad de Tartesos, una colonia fenicia al sur de España. En Isaías 66:19 aparece nombrada dentro de las ciudades que todavía no han oído hablar de mí, dice el texto concretamente, ni han visto mi gloria. O sea, una de las ciudades donde aún no había llegado la palabra de Dios. Entonces, tal vez haya sido elegida por estas características, pero bueno, no tenemos más datos que eso. Terminamos con esto entonces la primera escena de la primera parte. Vamos a la segunda escena de la primera parte. Leo todo junto y después analizamos despacito los versículos 4 al 16, siempre el capítulo 1. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros, aterrados, invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: explícanos por qué nos sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él le respondió: yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿qué has hecho? Ya que comprendieron, por lo que él les había contado, que huía de la presencia del Señor. Otra vez. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron, porque el mar se agitaba cada vez más contra él. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Maravilloso, maravillosa escena. A ver, fíjense, lo habíamos aclarado antes.
Dios explícitamente no aparece en la escena, pero está detrás, evidentemente, permanentemente está detrás. El escenario lo ocupan los hombres, concretamente los paganos, porque estos son todos paganos, menos Jonás son todos paganos. Fíjense que cambiamos de estilo. Ya no estamos en un estilo profético, tan propio de los 3 primeros versículos, sino más cerca de lo que podríamos llamar el estilo sapiencial, acá como que es una historia, como una historia didáctica, ¿no? Como para dar una enseñanza. Estaríamos más bien por ahí. Cuando le piden que se identifique Jonás, ¿vieron cómo se identifica, no? Soy hebreo. Y confiesa a Yahvé, Dios de Israel. A ver, tengo que hacer una aclaración, que muchos por ahí ya la saben, pero por las dudas. En nuestro texto, que estamos leyendo del libro del pueblo de Dios, como seguramente la mayoría de ustedes, que es la traducción argentina de la Biblia, la traducción argentina, el libro del pueblo de Dios optó en el Antiguo Testamento por conservar el orden de la versión hebrea de la Biblia, de la versión original del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque muchas Biblias cristianas, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, optaron por el ordenamiento de la versión de los 70, de la versión griega, que fue la versión reconocida por la comunidad cristiana o que utilizó de hecho la comunidad cristiana desde el principio. Bien. A la hora de traducir, por el mismo motivo, el libro del pueblo de Dios, cada vez que aparece el término Yahvé en el texto hebreo, las 4 consonantes que forman la palabra Yahvé, el nombre de Dios, el que Dios le reveló a Moisés, el famoso capítulo 3 del libro del Éxodo. Perdón, abro un pequeño paréntesis. No sé si saben que en el hebreo no se escriben las vocales, mejor dicho, el hebreo no tiene vocales directamente. Todas sus letras son consonantes. Entonces, las vocales, la vocalización del texto la pone el lector cuando lee. Para fijar el texto bíblico, lo que se hizo fue vocalizarlo. Pero esa vocalización se hace con unos puntitos y unos signos que se ponen o arriba o debajo de las letras, simplemente para poder fijarlo el texto. ¿Por qué digo esto? Cuando los judíos se encuentran con el tetragrama, que se llama las 4 consonantes de la palabra Yahvé, no pronuncian el nombre, porque para ellos pronunciar el nombre es una falta de respeto, es como un modo de posesión de lo nombrado. Si ustedes se acuerdan, en el relato de la creación, Dios le dijo a Adán que le ponga nombre a las cosas, que como querer decir, ejercer un dominio sobre eso. Como con Dios no se puede hacer eso, entonces, ¿qué dice el judío cuando aparecen las 4 consonantes? Dice Adonai, que significa el Señor. Entonces, cada vez que en el libro del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, dice el Señor, tenemos que saber que ahí atrás está Yahvé, que ahí atrás está el nombre divino. ¿Sí? Bueno, tan es así, ya que les termino la historia. Cuando se hizo la vocalización, los masoretas, que fueron los que hicieron los judíos que hicieron esta vocalización, a las 4 consonantes de Yahvé le pusieron las vocales de Adonai. Y por eso resultó ese barbarismo, esa palabra no palabra, que es Yehová. ¿Vieron que en muchas Biblias aparece Jehová? Bueno, Jehová viene de eso, de la mezcla de las consonantes hebreas de Yahvé con las vocales hebreas de Adonai. Mejor dicho, con cómo suena Adonai. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué toda esta explicación? Porque acá está confesando a Dios de las 2 maneras. No sé si se fijaron. Primero como Yahvé, el Señor, y luego como Dios, el Altísimo, el que hizo el mar y la tierra, dice. ¿De qué estamos hablando acá? De los 2 nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Yahvé y Elohim.
Elohim era el nombre como se conocía, como se conocía él, especialmente porque Elohim es el plural, como se conocía en la tierra de Canaán. Con lo cual están sintetizando acá, están sintetizando al Dios de Israel con el Dios de toda la humanidad. No es menor esto, y por eso le estoy dando tanta importancia y le estoy dedicando tanto tiempo. Es el gran tema del libro de Jonás que el Dios, que Yahvé es el Dios de toda la tierra, no es el Dios de Israel nada más. Bueno, sigo. Si se fijaron, Jonás comprende perfectamente lo que está sucediendo. Él sabe que todo lo que está pasando es culpa suya. No tiene, digo, aún así, esto es magnífico, aún así el tipo prefiere morir. Está su vida en juego. Lo que tiene que hacer es hacerle caso a Dios y se acaba todo este problema. Pero no, prefiere morirse antes que ir a predicar a Nínive. Tremendo, ¿eh? Miren los paganos, miren cómo aparecen los paganos en esta escenita. Demuestran una actitud religiosa verdadera, recontra profunda. No quieren tirarlo. Cuando él dijo, tírenme, los tipos siguieron remando, dice. Recién lo tiran cuando ya no hay más nada que hacer, cuando ya se sobraba la barca. Y en el versículo 14 lo aclara, no quieren derramar sangre inocente. Son justos estos tipos, el lenguaje bíblico, son justos estos. Sienten más respeto por la vida de Jonás que Israel por sus enemigos. Que Jonás por sus enemigos, que Jonás por los habitantes de Nínive. Es más, sienten más respeto por Jonás que lo que los mismos israelitas sentían por sus propios profetas. Mira la historia de Jeremías, por poner un ejemplo, perseguido durante toda su vida. Si lo hubiesen podido matar, lo hubiesen matado. ¿Me entienden? Y terminan, bueno, es maravilloso el final de la escena. Terminan convirtiéndose a Yahvé, temen su nombre, le ofrecen sacrificio y hacen votos. Versículo 16. A nosotros se nos pierde, por eso aclaré lo del Señor, porque el Señor, bueno, será el Dios de ellos. No, es a Yahvé, al que temen, le hacen oración y le rinden votos. No, tremendo esto, tremendo. Conclusión. Dios se sirve de todo para la salvación de los que lo buscan. Leído en nuestra clave. Muy a su pesar, sin quererlo, Jonás fue el instrumento de la conversión de estos paganos. Sin quererlo. Aquí Dios se preocupa más de Nínive que de Israel. O es lo que está insinuando para lo que viene enseguida, ¿no? Gracias a Jonás, los marineros se salvan 2 veces. Del agua, de no morir ahogados, y de Dios. ¿Por qué digo esto? Desde la perspectiva de Jonás se salvan de Dios. ¿Por qué? Y porque Jonás los considera de por sí, por ser extranjeros, por ser paganos, condenados, porque no pertenecen al pueblo de Dios. Ya vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? Si hay que reírnos de los judíos por esto, o nos puede pasar que tiremos la escupida para arriba y nos caiga en la pelada, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? A ver si todavía nosotros alguna vez no hemos hecho algo muy parecido a lo que está haciendo Jonás acá. Bueno, los paganos se salvan y Jonás se hunde en las aguas. ¿Les suena? 10 veces aparece la palabra mar en esta escena. 10 veces aparece el yam hebreo. Y en un versículo, el versículo 13, aparece la expresión tierra firme. No sé si se acuerdan. Querían llegar a tierra firme y no podían, dice. ¿A qué le suena esto? Esto es la inversión del éxodo. Es el éxodo al revés. ¿Quiénes pasaron por la tierra firme y se salvaron de las aguas? Los israelitas. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los que se hundieron en las aguas caudalosas? Como dice,
Éxodo 14. Los egipcios, o sea, los paganos, los extranjeros, acá es al revés. Acá los que se salvan son los paganos, los que llegan a tierra firme, y los que se hunden en las aguas caudalosas es Jonás, la paloma, que representa a Israel. Tremendo, tremendo, tremendo. No sé a ustedes, a mí me fascina esto. Tercera escena. Vamos a la tercera escena. Voy a leer nada más que el primer versículo, porque acá pasa algo muy curioso. En esta tercera escena pasa algo muy, muy curioso. Leo nada más que el primer versículo. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás y este permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Evidentemente el autor no le interesa mucho el pez. Lo nombra en el versículo 1, lo va a nombrar ahora en el versículo 2 y lo va a volver a nombrar en el versículo 11. Pero lo único que dice del pez es que es grande. Y nada más que en este primer versículo. En las otras habla del pez. Del pez. No le interesa el pez. No le interesa. Voy a leer versículos 2 al 10 ahora. Seguimos en esta tercera escena. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez diciendo: desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió desde el seno del abismo. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas, sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra, pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Leo hasta acá. No leo el versículo 11. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Bueno, primero y principal, lo tenemos a Gepetto acá. No sé si que ahora lo va a hacer Tom Hanks que en esta nueva producción de Disney de Pinocho, ¿no? Tragado por la ballena. Primero y principal tenemos eso. El tipo adentro de la ballena canta un salmo. Porque esto que acabamos de leer es un salmo. Un salmo que canta la liberación que Dios le concede a un hombre que ha conocido la experiencia de la muerte, bueno, o cercana a la muerte, ponele. El simbolismo del agua ya sabemos, como peligro mortal se encuentra en muchísimos lugares de la Biblia. El tema simbólico del mar relacionado con el abismo es común, es común. El mar es el lugar de los grandes monstruos. Además, piensen para una mentalidad primitiva, el mar era lo absolutamente desconocido, incontrolable. Bueno, ¿cómo arranca la Biblia? ¿Cuál es la imagen del caos en el que Dios pronuncia su palabra y pone la luz para empezar el orden de la creación? Agua y oscuridad, otra vez. ¿Y por qué al fondo? Eso al principio de todo. ¿Y al fondo qué pasa? En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, cuando se describe la Jerusalén celestial, ¿qué dice? El mar ya no existe más. En la Jerusalén celestial no hay mar. ¿Qué quiere decir esto? No hay. Se acabó. Se acabó. Cuando Jesús calma las aguas de la tempestad, quiero decir, no es solamente un milagrito de domina la naturaleza el tipo. No, son las fuerzas del mal, además, lo que está dominando. Bueno, ya lo sabemos de memoria esto. En cuanto a la estructura, es un salmo de acción de gracias. Es un salmo de acción de gracias. Después, fíjense, si tienen ganas, Salmo 18, 30, 31, 40, 66, 116. Tiene la misma estructura que los salmos de acción de gracias. No solo en la estructura, además, tiene algunas imágenes muy similares. Leo 2 o 3. Salmo 69, 2, 3. Versículo 2 y versículo 3, ¿no? Sálvame, Dios mío, porque el agua me llega a la garganta.
Estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Exactamente lo mismo. La experiencia de soledad, tristeza, muerte. Miren, Salmo 30, versículo 4. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro. Salmo 16, versículo 10. Famosa cita. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Ahora, ¿no le llamó algo la atención? Acá. El salmista está ya fuera de peligro. Miren lo que dice el versículo 7. Tú me hiciste subir vivo de la fosa, pero Jonás sigue en el vientre de la ballena, según la dinámica del relato. Todavía no está fuera de la ballena. ¿Quién dice este salmo? ¿Jonás? Qué difícil, ¿eh? A ver, ¿por qué digo que difícil? Primero, rompe con el estilo del relato el salmo. Primero y principal. Ahora lo vamos a ver explícitamente. Pero además el salmo rompe con la situación de Jonás, esto que decíamos recién. Él sigue en peligro adentro del pez. Pero principalmente, por sobre todas las cosas, rompe con su perfil psicológico. Este tipo piadoso no tiene nada que ver con el Jonás de nuestra historia. Miren, vamos a omitir el salmo de los versículos 2 al 10. Voy a leer de corrido el versículo 1 y el versículo 11. Miren lo que pasa. Escúchenlo, más que leanlo. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 1. Versículo 11. Entonces el Señor dio una orden al pez y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Ya está. Sin el salmo queda mejor la historia. Sin el salmo queda mejor la historia. Hipótesis que tenemos que dejar ahí en un costadito a ver qué pasa cuando hagamos la conclusión final. ¿Alguien habrá metido este salmo acá en el medio? ¿Para qué si fue así? Dejamos el interrogante ahí. Estas cosas las hago más que nada para que nadie se me escape, para que nadie se vaya, aunque sea, se van a quedar no por interés, sino para ver cuál era la respuesta a la pregunta. Esperen un cachito, que esto es una ametralladora. ¿Vamos bien? Si vamos bien, háganme así con el dedo, así no abrimos, o no, o si no, díganme así. Bueno, vamos. Tienen que tomar un poquito de agua. Hay quienes ven en este salmo, o en esta escena en general, digamos, los siguientes paralelos simbólicos. Es interesante, ¿eh? Ya hablamos de Jonás como la paloma, que sería Israel. Perfecto. Hasta acá estamos bien. ¿Y qué sería Israel dentro de la ballena? ¿Qué sería el gran pez? Y el gran pez dicen que podría ser Babilonia, como lectura simbólica. Y los 3 días, el exilio. No está mal, digamos, mejor dicho, no está mal. Y tiene su fundamento. Jeremías, de hecho, comparó a Babilonia con un monstruo que engullía a Israel. Miren, en Jeremías 51:34 dice: me ha devorado, me ha consumido Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me ha dejado como un plato vacío, me ha tragado como el dragón, ha llenado su vientre con mis delicias y me ha expulsado. Isaías, capítulo 51, versículo 44, el mismo Jeremías en el capítulo 51, versículo 44, yo castigaré a Abel en Babel, sacaré de su boca lo que se tragó, las naciones no afluirán más hacia él y hasta el muro de Babilonia caerá. Y ahora sí, que por eso me había confundido, Isaías, en el capítulo 27, versículo 1, dice: aquel día el Señor castigará con su espada bien templada, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. O sea que está muy bien. De esto después se va a servir
hacer así el autor del Apocalipsis, cuando en el capítulo 13 del Apocalipsis narra a la bestia que surge de la tierra y a la bestia que surge del mar. Bueno, justamente, ¿no? Pero, bueno, podría ser que esto sea una lectura simbólica del destierro, o del post-destierro, mejor dicho, ¿no? Bárbaro. Y entonces llegamos al versículo 11, como para terminar la escena. Entonces el Señor dio una orden al pez y este arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Con el regreso de Jonás a la tierra firme, acaba la primera parte del relato y vuelve a dejar las cosas como al principio, digamos. ¿Sí? Por eso es que entonces, ahora, iniciada la segunda parte, vuelve a empezar con las mismas palabras. Leo los primeros 3 versículos ahora del capítulo 3. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anuncia el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande, se necesitaban 3 días para recorrer. Bueno, el autor, como dijimos al principio, claramente quiso subrayar un paralelismo acá, ¿no? Con el versículo 1 del capítulo 1. Clarísimo. Pero aquí hay una nueva situación. Jonás obedece y la remarca esa obediencia, en el versículo 3, al decir conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? Al igual que antes con Tarsis, ¿se acuerdan? En los 3 primeros versículos del capítulo 1, aquí también el nombre de Nínive aparece 3 veces. Esto no es casual. 3 veces Tarsis, 3 veces Nínive. Los paralelos siguen a la orden del día. Nínive es la gran ciudad. Comparada con las ciudades antiguas, toma proporciones legendarias acá. Evidentemente es el símbolo del mundo pagano. Está presentada de esta manera. Aún así, fíjense que el texto es muy sobrio, dice lo indispensable, nada más. No, pero simbólicamente significa todo esto. En la primera parte, ¿se acuerdan? Jonás había sido tratado como un objeto. Lo habían echado al agua, el pez se lo había tragado, el pez lo había escupido en la tierra firme. Ahora Jonás vuelve a ser persona. Finalmente, se deja orientar por Dios y recobra la humanidad, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? El dejarse conducir por el Espíritu de Dios de Pablo, ¿habrá algo de eso acá atrás? Andás a ver. Llegamos a la quinta escena. Los versículos 4 al 10. Esta escena está en paralelo con la de los paganos arriba de la barca. La amenaza de muerte sobre los paganos, ellos se convierten, Dios los salva. Es el mismo esquema. Parece que Yahvé, el Dios de Israel, solo se preocupa de los paganos. Este es el mensaje. Versículo 4. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. A ver, detengámonos un segundito ahí porque hay alguna cosa más para decir acá. La misión no se completa. Solo 1/3 se completa, ya que se necesitaban 3 días para recorrerla. Y su mensaje, otra vez, es brevísimo y muy sobrio. Y muy sobrio. No va en largo discurso. Nínive será destruida. Sin duda también acá, como en 1:1, está detrás el relato de la destrucción de Sodoma, el que mencionábamos en el capítulo 18-19 del libro del Génesis, ¿no? Los ángeles, como Jonás, anuncian la destrucción de la ciudad. La razón del castigo divino es la misma. La maldad ha llegado hasta Dios. 1:1, Jonás 1:1, Génesis 19:13. El paralelo es absoluto. Dentro de 40 días, ¿qué tenemos que pensar con estos 40 días? ¿El diluvio? ¿Habrá que pensar en el diluvio? Aquí se trata más bien de un plazo de gracia más que de castigo, ¿no? Bueno, creo que ya todos sabemos, hablamos en estos términos porque son los términos en los que están los relatos, ¿no? Dios no castiga, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? El diluvio no fue un castigo que Dios le mandó a nadie, pero bueno, en la dinámica bíblica, en la dinámica de la narrativa bíblica, aparece como castigo divino. Sí, ok, pero ya lo vamos a comparar incluso, ¿no?
Pero digo, ni siquiera acá estaría coincidente con eso. ¿Bien? Eso es lo que quiero decir. Tal vez el autor lo esté asociando a Moisés en la montaña. ¿Se acuerdan cuando va a la montaña? Estuvo 40 días sin comer ni beber, antes de la entrega de las tablas de la ley. En Éxodo 24, 18, perdón, en Éxodo 34, 28 dice, Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. O también podría ser la marcha de Elías por el desierto. En primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 8. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios en Horeb. Podría ser tiempo de penitencia, tiempo de espera, más que nada. En ambos casos, el número 40 no está asociado al castigo, en estos dos últimos casos, sino a esto que estamos diciendo del tiempo de espera. Podría ser que lo tengamos que orientar más bien para Moisés y para Elías. El éxito de la misión va a ser indiscutible. Vamos a leerlo. Leo del 5 al 9. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de su funcionario, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezca. ¡Qué grande! Inmediatamente todos los ninivitas creyeron en Dios y hicieron penitencia. La expresión hebrea amán es la misma que se usa en Génesis 15:6, aplicada a la fe de Abraham, ni más ni menos. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. La misma palabra, de donde viene nuestro amén, ¿sí? Que nosotros traducimos livianamente por que así sea, como algo intelectual, ¿no? Como diciendo, estoy de acuerdo. No, el amén es la roca donde me apoyo, y quiere decir, en esto estoy apoyado, en esto estoy firme, ¿no? Eso quiere la intención del amán hebreo. Bueno, parece una forma narrativa y negativa de las palabras de Dios a Ezequiel, en Ezequiel 3, 4, 7, capítulo 3, versículo 4 al 7. Él me dijo, hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras. Porque no se te envía a un pueblo que habla una lengua oscura y difícil, sino al pueblo de Israel. Si yo te enviara a pueblos numerosos que hablan una lengua oscura y difícil, cuyas palabras no entiendes, ellos te escucharían. Pero el pueblo de Israel no querrá escucharte porque no quieren escucharme a mí, ya que todos los israelitas tienen la frente dura y el corazón endurecido. Bueno, acá está pasando lo contrario. Acá está pasando lo contrario. O mejor dicho, por eso dije, paralelo y negativo, las dos cosas a la vez. Jonás es el pueblo de Israel que no escucha a Dios. ¿Y quiénes son los paganos? Los que sí escuchan a Dios. Maravilloso, maravilloso. También, bueno, también en Jeremías 36 hay algo muy parecido en relación a Judá y Israel, pero lo vamos a pasar porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero si quieren, después revisen Jeremías 36. Pero en Jonás el planteo va más allá. A ver, ¿vieron que dice tal vez el Señor se arrepiente en el versículo 9? Se refiere a la decisión libre, de la conducta independiente, a ver, como que no depende de la acción del ser humano lo que Dios decida. Esto es lo que está acá atrás en el fondo. Pero esto lo entiende el rey de Nínive. Esto es lo curioso. Lo que no entiende Israel sí lo entiende Nínive. Esto es lo curioso.
le quita a la conversión de los ninivitas todo signo o todo matiz de intercambio comercial. Esto es una cosa interesantísima. Interesantísima. Seguramente el autor se está inspirando en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 13 y 14. Miren lo que dice: desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá, y dejará atrás de sí una bendición, la ofrenda y la libación para el Señor su Dios? En el capítulo 3, versículo 9, y en el capítulo 4, versículo 2, aparecen estas mismas palabras de Joel. Es muy probable que tú estés atrás. Cuando el rey entra en escena, ¿se fijaron? Actúa como el tipo como con gran poder, predica con su ejemplo, en el versículo 6. Publica un decreto universal, hasta los animales entran en él. Es curioso, ¿no? Se visten de sayal y ayuno. Los tipos no podían parar. ¿Se imagina una vaca con sayal y ceniza en la cabeza? Es muy simpático esto. Es muy simpático. Es cómico, directamente. Demuestra ser un gran teólogo, esto que decíamos recién. No relaciona sin más el ayuno con el perdón de Dios. Y vuelvo a decirlo de la escupida para arriba, que me cae en la pelada, ¿eh? El rey de Nínive está mejor que nosotros, más de una vez, ¿eh? ¿Se acuerdan cómo definió Charlie, nuestro profeta Charlie García, profeta contemporáneo, la relación de Dios y el hombre? En Confesiones de Invierno. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Y no sé si está equivocado. No, sí, por supuesto, sí está equivocado en cuanto a lo que yo creo que es Dios. Pero no sé si está equivocado en lo que se vive. Rezo para, voy caminando a Luján para que, o en agradecimiento por, tomar, estoy pum, 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 pum. Tremendo, tremendo esto. El tipo está, el pecado se identifica con la injusticia y la violencia, no con lo que habitualmente. Hagamos porcentaje de situación de pecado en nuestro discurso moral. Hagamos porcentaje. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Sexo. Le saca cuerpo a cualquier cosa. A los homicidios, a las guerras, a las violaciones de los derechos humanos, a lo que quieran le gana. A lo que quieran le gana. No, acá está, orientado proféticamente. Es increíble, este libro es increíble. Este libro es increíble. Está en la línea de Isaías 1, 15 y 17. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Esto es lo que está detrás de acá. Amós 5, 21, 24. Yo aborrezco, desprecio sus fiestas y me repugnan sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Esto es lo que está confesando el rey de Nínive. Esto es lo que está confesando el rey de Nínive. Nosotros somos injustos y violentos. Esto es lo que está confesando. Impresionante. Versículo 10. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Dios responde a la esperanza de los ninivitas. La expresión remite a este mismo capítulo que le decía de Jeremías 36, ¿no? Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo, dice Jeremías. Es lo contrario de lo que hablábamos recién, que yo les decía, enseguida lo voy a volver a citar, del comienzo del relato del diluvio.
Cuando el Señor, leo Génesis 6, 5, a partir del versículo 5, cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, dice, y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo, voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado. No, tremendo. Debe ser uno de los textos más tremendo de toda la Biblia este. Bueno, casi como que estamos en el Nuevo Testamento con el libro de Jonás. Este texto del Génesis es bien el Dios del Antiguo Testamento. Pero lo sorprendente es que el Dios del libro de Jonás, que también está en el Nuevo Testamento, tiene el color del Nuevo Testamento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A los ninivitas les corresponde la conversión, luego de creer en Dios, y a Dios le corresponde el arrepentimiento. A cada uno le corresponde lo que le corresponde, digamos, ¿no? En el relato. La liturgia penitencial de Nínive acaba ¿con qué? Y con el triunfo de la misericordia y de la gracia. Es esto lo que está pasando acá. ¡Qué fiesta! Y la novedad es que esa misericordia y esa gracia ahora también se extienden a los paganos. Es lo que estoy diciendo. Nosotros porque estamos acostumbrados al Evangelio de Lucas, estamos acostumbrados a las cartas de Pablo, donde esto es obvio, el universalismo de la salvación. Estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, digo, sorprendámonos como corresponde, porque acá está pasando algo raro, Está fuera de contexto esto. Maravillosamente fuera de contexto, ¿no? Y llegamos a la sexta y última escena, 4:1-11, donde volvemos a una escena íntima entre Dios y Jonás, ¿no? Ya no en el vientre de la ballena. Otra vez aparecen 3 momentos en esta escena. El enojo de Jonás, versículos 1-5, la parábola del ricino, del 6-8, y la respuesta de Dios, versículos 9-11. Vamos a ir leyéndolo en ese orden. Leo los 5 primeros versículos. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo, Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte, de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le respondió, ¿te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Esto es magnífico. Esto es magnífico. La bondad y la compasión de Dios desencadena el enojo de Jonás. ¿Se acuerdan de los obreros de la última hora? Los que les paga todo lo mismo. Y los otros se enojan de que el patrón es bueno. ¿Cómo le vas a pagar lo mismo? Y nosotros trabajamos. Buenísimo, buenísimo. Es lo mismo. Bueno, ni que hablar del hermano mayor de la parábola del Padre Misericordioso. La pensaba dejar para el final, pero digo, ya está. Ya no hay más que ocultar acá. Además, ya es casi la hora, ya nadie se va a ir, ya se van a quedar. ¿Me entienden? No, es tremendo esto. Jonás había ido atrás porque en el fondo no quería ser el instrumento de la misericordia de Dios. Ese es el problema. Bueno, la confesión de fe que aparece acá, en el centro de la Torá, Éxodo 34:6. El Señor pasó delante de él y exclamó, el Señor es un Dios compasivo, bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía de su pecado. Ese es el texto original. En Jeremías, Joel, que lo leímos hace un rato, el Salmo 86, 103, Nehemías 9. Por todos lados está esto. Por todos lados está. Y el solo hecho de que Dios lo enviara a Nínive demuestra la preocupación por ellos y su deseo de salvarlos, ¿no? Y bueno, esto es obvio. Nínive para Israel, como les decía antes, era el símbolo de la injusticia. Había sido, cuando cayó por Babilonia, ¿no? Asiria, cuya capital es Nínive, destruyó el reino del norte, como les había dicho antes, ¿no? Bueno, pero después Babilonia destruyó a Siria. Bueno, cuando Babilonia destruyó a Siria, hubo cantos de victoria
hay en Israel, claro. Destruyeron a mi enemigo. En Nahum 3:1, la ciudad sanguinaria, repleta de mentiras, llena de rapiña, que nunca suelta la presa. Tomá. Habacuc 2:12, ay del que edifica una ciudad con sangre la funda sobre la injusticia. Todo referido a Nínive esto, Sofonías 2:15, así quedará la ciudad feliz, la que vivía segura y decía en su corazón, yo y nadie más que yo. ¿Cómo es que se ha convertido en una desolación, en un refugio de animales? Todos los que pasan junto a ella silban y hacen gestos con la mano. Bueno, esto es Nínive. Esto es Nínive. Me hace acordar la parábola del buen samaritano, que Jesús elige a un samaritano para ponerle de ejemplo al maestro de la ley. Y al maestro de la ley se le puso la vena así. Justo un samaritano me vino a elegir de ejemplo. Y tengo que terminar contestándole que tengo que obrar como hizo el samaritano, la punta del obelisco. Bueno, acá está pasando lo mismo. El libro de Jonás está eligiendo a Nínive, justamente. A Nínive, ni más ni menos que a Nínive. Buenísimo. Jesús no quiere ser cómplice de Dios, por eso huye. El reclamo de Jonás es a Dios por haber salvado y respetado a Nínive. Y dice lo mismo que Elías en 1 Reyes 19:4. Luego caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama, entonces se deseó la muerte y exclamó, basta ya, Señor, quítame la vida porque yo no valgo más que mis padres. Pero este le decía de buena onda. No. Este prefiere morir antes de ver a Nínive salvada, antes de ver al pagano salvado. Ay, es buenísimo. Lo mismo que Caín le pide razones, ¿vieron, no? ¿Por qué está resentido y tiene la cabeza baja? Le había dicho a Caín, y acá le pregunta lo mismo. En el fondo hay una discusión acá en el que cada uno trata de justificar su conducta. Jonás justifica su enojo. ¿No es acaso una injusticia que haya respetado a Nínive? Y Dios justifica su bondad. Y Jonás, ¿vieron cómo termina el versículo 5, ¿no? Sale de Nínive y se instala al este, igual que Caín. Se va al este. ¿Para qué? Está en la choza ahí y se pone al este mirando a Nínive. Y todavía tiene esperanza de que puede ser destruida. Tremendo. No, el tipo es un cabeza dura, lindísimo. Vamos a leer la parábola del ricino. Hermosa. 6-8. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su hijo. Jonás se puso muy contento al ver esa planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y este se secó. Cuando salió el sol, Dios sopló un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y este se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte, diciendo, prefiero morir antes que seguir viviendo. A ver, no se puede discutir con una persona enojada. Esto lo sabemos de memoria. Y Dios no tiene ningún apuro. Entonces, ¿qué hace? Le pone el ricino. ¿Y qué hace componiéndole el ricino? Le hace olvidar a Nínive y su enojo por un instante. ¿Vieron que dice Jonás se puso muy contento al ver esa planta? La muerte del ricino vuelve a sumergirlo en la desesperación. Es como una estrategia. El ricino es una estrategia por parte de Dios. ¿Vamos a hablar de qué? Vamos a la respuesta de Dios. Dios leo del 9 hasta el final ahora, ¿no? Dios le dijo a Jonás, ¿te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino? Y él respondió, sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte. El Señor le replicó, ¿tú te conmueves por ese ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer? Que ha brotado en una noche y en una noche se secó. Y yo, ¿no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120.000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal y donde hay además una gran cantidad de animales? Otra vez los animales aparecieron. Buenísimo. Dios le pide a Jonás que vaya al fondo de su propia compasión, a su propia experiencia para comprender su conducta. Para comprender la conducta de Dios, digo, ¿eh? Eso es lo que le está pidiendo.
si está enojado por la muerte del vecino, es porque desea la vida de esa planta que no es nada en comparación de... No se trata ya de penitencia. Aquí solo Dios habla de compasión. Dios revela, tremendo, Dios revela el secreto de su conducta y de su ser acá. De su conducta y de su ser. La salvación de los ninivitas no estaba ligada a la penitencia de sus habitantes. El libro de Jonás va más allá de todos los profetas, de todos los profetas. Antes habíamos dicho, Dios se sirve de todo para su fin. ¿Cuál es su fin en última instancia? La misericordia. Salvar. El cariño de Dios por sus criaturas es la razón última de su providencia. El Salmo 107, 43, versículo 43 dice, el que es sabio que retenga estas cosas y comprenda la misericordia del Señor. El ser humano fue salvado por gracia. Es el gran tema del Evangelio. Sí, es el gran tema del Evangelio. Está en el centro de la discusión de Jesús con los fariseos. Que no eran mala gente los fariseos, pero creían que se salvaban por cumplir la ley. Y Jesús le dice, no, querido, no. Y por eso le dice en el Sermón de la Montaña, si su justicia no es más grande que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos, porque esa justicia no alcanza. Y otra vez, se me siguen cayendo las escupidas en la pelada. Nosotros fuimos formados con una moral de precepto. No ya de los preceptos judíos, pero de otros preceptos. Y la moral del Evangelio es una moral de seguimiento, donde no puede haber precepto, porque lo que hay que hacer es seguirlo a Jesús y reaccionar a cada instante a través del juicio del amor. Y eso no hay manera de codificar eso. No hay código. No hay código para codificar el amor. Pero, claro, no, digo, yo lo entiendo, es mucho más fácil tener un código. Obvio, porque está todo clarito. Entonces, ¿qué hacer en cada circunstancia? Decime por favor lo que hay que hacer. Decime por favor lo que hay que hacer. No me dejes libre. Porque es un lío bárbaro ser libre. Pero el Evangelio dice, oh, es tremendo. Tremendo. Bueno, entonces, ¿por qué no empezamos a las 7:30? No me roben. Como vimos en la primera escena, ¿no? La imagen de Caín vuelve a aparecer en la última. ¿Sí? Está ahí atrás la imagen de Caín. No solo que Dios le plantea la misma pregunta, sino que Caín, como Jonás, está indignado por la conducta injusta de Dios. En el fondo lo ciega la envidia. Son los que trabajaron desde la primera hora, son el hijo mayor. Estamos siempre en la misma dinámica. El deseo de morir de Jonás es más profundo de lo que parece. Nosotros lo tomamos medio a broma porque es el tono de la historia, irónico y casi caricaturesco. Pero es muy serio esto. Jonás, como Caín, desea la muerte de los hermanos. Desea la muerte de los hermanos. Y termina destruyéndose a sí mismo. ¿Quién es Jonás? Bueno, Jonás es una caricatura, digamos. ¿Dónde tenemos que ubicar? ¿Se acuerdan de todo lo que dijimos al principio, no? ¿Dónde lo tenemos que ubicar el libro de Jonás? Y el libro de Jonás es un libro posexílico. El libro de Jonás no es de cuando dice el libro de los reyes que estaba Jonás allá en la época de Jeroboam. No, es un libro posexílico. ¿Qué pasó a la vuelta del destierro? Bueno, habrá alguno que lo sabe un poco más, otro que lo sabe un poco menos. Lo digo rapidito. A la vuelta del destierro volvieron tremendos. La élite
que había sido desterrada, volvió con un programa de reorganización nacional alrededor de la Torá. Es cuando aparece la Torá. La Torá se escribe acá. Se escribe en ese momento. En el post-exilio, a la vuelta del destierro, nace el judaísmo como tal, que es el que conocemos después en el Nuevo Testamento. Recién nace ahí, con un odio al extranjero tremendo. ¿Qué hacen Esdras y Nehemías, que serían como los prototipos de los que organizaron ese nuevo Israel, o ese judaísmo, vamos a llamarlo como corresponde? Construyeron la muralla. Sabemos lo que significa simbólicamente construir una muralla. De la muralla para acá estamos nosotros, de la muralla para allá el resto, ¿no? Los circuncisos y los incircuncisos. Es en este contexto que nace el sábado, es en este contexto que nace la circuncisión, es en este contexto que nace la prohibición de ciertos alimentos, el comer la carne sin sangre, es en este contexto que nace. Después eso se trasladó al Génesis, pero es más, el Génesis se está escribiendo en este momento, entero. ¿Me entienden? Ley de divorcio obligatorio. Volvés del destierro, en el destierro te casaste con una pagana, si querés volver a la tierra prometida, volvés solo. Tenés que divorciar de tu mujer y dejar allá los hijos que tuviste con la pagana. Literalmente estoy hablando, no estoy hablando simbólicamente. Literalmente. Bueno. ¿Qué es el libro de Jonás? ¿Quién es Jonás? Es una parodia de la mentalidad de Esdras y Nehemías, de la mentalidad sacerdotal que entra en oposición con la mentalidad profética. Y le tuerce el brazo a la mentalidad profética, porque se quedaron con el poder. Y el profetismo desaparece. ¿Cuándo vuelve a aparecer? Con la figura de Jesús. Bueno, Juan Bautista es Jesús, ¿no? Que se inscribe definitivamente en la línea profética. A mí me gusta decir que el libro de Jonás es como la revista Barcelona de la época. Se ríe del poder establecido. Es irrespetuosa. Bueno, Jonás presenta, es una caricatura del judío que odia al extranjero al punto de la muerte. Al punto de la muerte. Buenísimo. ¿Quién es Dios? Ya lo anticipamos, es el Dios del cielo. El Dios de Israel es el Dios del cielo. Estamos hablando siempre del mismo Dios, ¿no? Yahvé Elohim, digamos, para decirlo. Jonás no tiene ningún problema en admitir que Dios es bondadoso y compasivo. Lo dice, yo sabía que vos eras un Dios bondadoso y compasivo, mientras que esa bondad y compasión sean nada más que para nosotros. Ese es el punto. Pero está bien que sea bondadoso y compasivo, pero para nosotros, no para aquellos. Pero lo más lindo me parece es lo que pasa al final. Bueno, está reservado para el final, ¿no? Dios apela a la experiencia de Jonás para que el tipo entienda. No apela a la confesión de fe. El autor del libro de Jonás no encierra a Yahvé en el marco de las escrituras o de la experiencia de Israel. Esto es tremendo, ¿eh? Dios invita a Jonás a comprenderlo a partir de su propio corazón. Imagen y semejanza de Dios. El libro de Jonás es una invitación no a conocer a Dios a través de la revelación oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluido nosotros, Sagrada Escritura y tradición, obviamente, sin despreciarnos, ¿no? Pero principalmente a reconocer a Dios en el propio corazón, que lo hizo Él. En el fondo, no sé si creemos que fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios, ¿no?
El gran Dios de Israel está presente en todo el cosmos y sobre todo en el ser humano. Y sobre todo en el ser humano. La revelación de Dios en Jonás deja al Sinaí, a la Torá, y a Jerusalén, templo, para manifestarse en y a cualquier ser humano. Y estamos cerca de lo más revolucionario del Nuevo Testamento. Estamos cerca de un Juan, capítulo 4, diálogo de Jesús con la samaritana, ¿se acuerdan, no? Que la samaritana le dice, después de que se da cuenta que el tipo juna, digamos, la tiene clara, la tiene atada, como solemos decir, le dice, che, a ver, contame entonces, ¿dónde está Dios? Pues nosotros los samaritanos, creemos que es en el monte Gerizim donde Dios está presente, donde se revela, donde nos encontramos. Pero ustedes dicen que es Jerusalén. ¿Dónde está? ¿En Gerizim o en Jerusalén? Le pregunta. ¿Qué le contesta Jesús? Siendo judío. No le contesta Jerusalén. Le dice, no, querida. Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adoran en el espíritu y en verdad. Gerizim, Jerusalén, son mediaciones para el encuentro con Dios, que es lo único que importa. Que es lo único que importa. Y la mediación sirve en tanto en cuanto te encontrás con Dios. Si no, no sirve para nada. Porque es eso, porque es mediación, no es fin último, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Qué porvenir abre el libro? Bueno, casi una pregunta tonta, ¿no? Prepara la revelación de Dios en Cristo, en la persona de Jesús. La pregunta es, ¿qué creemos hoy, no en la época de Esdras y Nehemías, siglo V a.C.? ¿Creemos en este Dios? ¿Nosotros? ¿Creemos en este Dios nosotros? Es una excelente pregunta. Y esto además no resuelve el interrogante que quedó ahí pendiente, ¿no? ¿Qué hace el Salmo? Y el Salmo hace digerible un texto que muy probablemente no hubiese entrado, estoy hablando con criterios humanos, por Dios, pero muy probablemente no hubiese entrado en el canon judío. Es demasiado irrespetuoso el libro de Jonás. Y el Salmo de algún modo atenúa, lo reubica un poquito, aparece la mención del templo, aparece la oración a Dios, aparece el arrepentimiento, ¿no? Lo hace mucho más formalito, lo hace mucho más como hay que ser, digamos, ¿me entienden, no? Se porta bien él en el Salmo, se porta bien. Es un lugar de rescate, es un lugar de rescate. Hay muchos que piensan esto, no solo yo, La mayoría piensa que está incrustado, está añadido, pero hay distintas versiones de por qué. No, pero esta seguramente podría ser una de las hipótesis, ¿no? Muy, muy probable. Un salmo salvador del libro. Salvador del libro. Hacerlo potable. Hacerlo potable, ¿no? El autor transó con esto, o mejor dicho, o a lo mejor el autor ni lo puso, y esto se lo pusieron después, ¿no? Que es muy probable. Bueno, por acá va la cosa. ¿Vieron los momentos en que estuve ahí, como que me distraía? Era porque habría mucho más para decir, y entonces estaba tratando de saltar, pero de no olvidarme de cosas así muy importantes, pero bueno, yo creo que estamos más o menos, está planteado el tema, y además no hay por qué hablar, no hay por qué decir todo, ni siquiera de lo que uno tiene, quiero decir, ¿no? Todo nunca, jamás. Pero, bueno, abrimos el juego y ya está. Bueno, Pablo, muchas gracias. Creo que todos podemos abrir el micrófono. Creo que me han entendido porque dije que Pablo era un apasionado de la Biblia, ¿no?
me parece que no estaba tirando un elogio o un piropo porque sí, sino que, bueno, es alguien que transmite con la vida, con los gestos, este amor por la palabra. Y creo que a más de nosotros, a mí por lo menos, este libro hoy día, en tiempos tan violentos, de odios, de grietas, de unos que son los buenos y otros que son los malos, de deseos a veces de, bueno, de otro que no piensa como yo, sea destruido, ¿no? Lamentablemente, nos deja dando vueltas el libro de Jonás. Este Dios de Jonás nos deja dando vueltas, ¿no? Y nos cuestiona muchísimas cosas. Así que esto no estaba pensado. Fuera así, ¿no? Que coincide esto que vos estás predicándonos, pues yo creo que ha sido una predicación lo que nos has hecho, coincide con una tremenda actualidad del mensaje de Jonás en Argentina en concreto, ¿no? Vos no aludiste específicamente a esto, pero me parece que más de uno de nosotros hemos ido tomando conciencia a medida que hablabas de la tremenda actualidad del mensaje de este libro, ¿no? Para nosotros hoy sí que seguidores de Jesús de verdad. Así que bueno, no sé, un aplauso, podemos ponerlo, hacerlo, abrir los micrófonos, poner ¿cómo es? El iconito de la corazón, lo que quieran. Y gracias, Pablo, nuevamente, en nombre de todos. Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias por todo. Una última cosa, Luis. Sí, ¿Vos me pediste algo poético? sí, dale. Por esto último que estás diciendo. Se llama Cayendo. Detrás de su arrogancia y su poder, su irracional miedo a lo distinto, su terror a ser modificado, su propia inseguridad lo nubló de tal modo que creyó necesitar que el otro no sea para poder ser.